Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Advanced Steel, en el cual vamos a hacer el desarrollo de básicamente estructuras conformadas por gran cantidad de planchas. Por ejemplo, les voy a mostrar unas cuantas fotografías de estas estructuras. Como pueden ver, se trata de una estructura denominada una tolva. También puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, he visto que en sistemas alimenticios los llaman cangilones. En este caso nosotros los denominamos tolvas porque sirven para hacer traslado de materiales de agregados, ¿no? Arena, tierra, en fin, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, esas estructuras están conformadas con plancha. En este caso tiene que ser una plancha bastante gruesa, digamos de unos 6 milímetros. Tiene unas bocas cónicas que sirven para distribuir, ¿no? El material. Puede ser a un lado arena y al otro puede ser grava, depende del uso que se le va a dar. También acá hay otra foto en la que se puede ver la estructura al fabricar ha sido fabricada al revés, o sea, es decir, para apoyar completamente en el piso, ¿no? Los conos están invertidos, pero luego ha sido soportada por estas patas de tubo. Ese es un tubo bastante grueso de 4 pulgadas que va a soportar en realidad gran cantidad de material, ¿no? Entonces, vamos a ver unas cuantas fotos más. Es importante mencionar en este caso digamos que los cortes tienen que ser bastante bien estructurados para lograr una buena soldadura. Y el final, digamos, de esta máquina en su acabado, les voy a mostrar una fotografía. Más o menos ha sido de esta forma. Un momento. Así, ¿no es cierto? Donde se ha ampliado un poco el ancho de la estructura, pero al final ha sido montada sobre una zapata y con unas correas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer el trabajo estrictamente en el manejo de planchas con las herramientas que nos ofrece Advanced Steel. Acá en la parte de objetos, aquí en plates, planchas, ¿no? Ofrece diferentes tipos, digamos, de formulación de planchas. Vamos a ir revisando una por una y vamos a ver que en realidad todas parten de elementos de polilínea. Es decir, por ejemplo vamos a hacer un rectángulo de 1000 por 1000, o sea, es decir, de 1 por 1. Ya también vamos a hacer otro elemento, un círculo cualquiera. Vamos a hacer una polilínea. Vamos a ver una polilínea, digamos, con una forma un tanto irregular, digamos así. Luego a ver un elemento combinado que puede ser, digamos, un rectángulo con un círculo incrustado, digamos, en el centro, más o menos de esta manera. Eso con el fin de poder ver que Advanced Steel nos permite hacer la conformación y creación de planchas en base a cualquier elemento geométrico. Entonces, en este caso vamos a aplicar aquí unos cuantos cortes. Eso simplemente es un ejemplo, ¿no? Porque no creo que exista una forma de plancha de este tipo. Entonces,
Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta. Bueno, antes que eso tenemos que verificar que todos los elementos sean polilíneas o poligonales cerradas, es decir, por ejemplo este sí, obviamente el círculo que sí, este es una polilínea y este no. Entonces lo que tenemos que hacer es convertirlo en una polilínea, ¿no es cierto? Podemos utilizar el comando join, básicamente de AutoCAD, ¿no es cierto? Entonces ya estaría. Entonces a ver, vamos a convertir con este elemento. Vamos a marcar este, ¿no? Dice plancha desde una polilínea. Entonces vamos a hacer un clic, seleccionamos un elemento y aquí es donde nos ofrece, ¿no? la posibilidad de, por ejemplo acá, de trabajar el espesor de la plancha. Por ejemplo en este caso está en 10 básicamente, podemos dejarlo ahí. Bueno, es un metal y podemos escoger algún tipo de basarlo en una norma, digamos a 36, digamos así. Otro que puede ser, por ejemplo, este elemento podemos agarrar y le podemos dar un ancho, digamos, de 20 milímetros, más grueso. Ahora vamos a poner un comando shade. Entonces, como se puede ver, este mide 20 milímetros y es una plancha de 10 milímetros. Ahora vamos a ir a este caso. Lo que hace esta herramienta es convertir cualquier polilínea en una plancha, ¿no? A ver, esta le vamos a poner con 6 milímetros, más delgada. Y esta, que es el caso particular, a ver, la vamos a colocar con un espesor de 16, digamos así. Ya, entonces como pueden ver, o sea, ha conformado planchas de cualquier tipo de polilínea. Ya, también se puede, a ver, vamos a hacer un rectángulo, conformar con estas herramientas, por decir, una plancha de 2 puntos, ¿no es cierto? Vamos a agarrar este punto con este punto y ya lo habría convertido en una plancha de 16 con esas medidas. Bueno, son medidas arbitrarias, ¿no? Son simplemente de ejemplificación, pero en cualquier caso, cualquier elemento se puede variar, ¿no? su espesor, ¿no es cierto? Entonces también hay una parte también que quiero mencionarles, que es como en el caso de las fotografías que les estuve mostrando, se puede hacer, digamos, el doblez de estas planchas con la herramienta de unión de planchas. A ver, vamos a hacer una prueba. A ver, por decir, esa plancha que mide 1 metro, la vamos a copiar y la vamos a copiar una vez más ahí. Entonces son dos elementos separados, son iguales pero son separados. Lo que vamos a hacer es vamos a producir una unión. A ver, vamos a agarrar este punto, lo vamos a unir con este y vamos a hacer un giro acá, o sea, es decir, este elemento lo vamos a rotate. Entonces vamos a agarrar este punto, nos vamos a entrar a este eje de giro y le vamos a hacer girar, digamos 45 grados, de esa forma, ¿no es cierto? Entonces siguen siendo elementos separados. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a generar una unión con esta herramienta que está acá, ¿no? Hacemos un clic, seleccionamos un elemento, otro elemento y automáticamente nos aparece esta ventana donde nos pide algunos datos de justificación por ejemplo, del posicionamiento de la soldadura. Como se puede ver en este caso, está en la posición 1, ¿no? Se puede ir también a la posición 0, damos una prueba, ¿no? A la posición media, que sería 0,5,
¿no es cierto? Pero, y bueno, en este caso lo voy a dejar en la posición 1. Y también acá se puede hacer una variación del radio, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, si para que sea un radio más amplio de unión, en este caso va a ser 50, vamos a ver en 10, perdón, 100, 10, no, en este caso podemos dejarlo tal vez en 15, pero ya se ha convertido en un elemento conjunto, ¿no es cierto? Ya no son separados. Otro factor importante dentro de la conformación de planchas es la situación de crear elementos cónicos. A ver, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, con dos rectángulos. Un rectángulo y a ver, otro rectángulo más pequeño. Ahí, ¿ya? Este lo vamos a mover a una altura digamos de 1 metro. Vamos a poner 1000. Ahí. Entonces lo que va a ocurrir ahora con esta herramienta es que se va a convertir en un cono de planchas, ¿no? Entonces vamos a ver dónde está. Esta es la herramienta, ¿no? Crear un elemento cónico, dice, ¿no? Seleccionamos un primer contorno, un segundo contorno y o sea, el sistema de facetado lo vamos a dejar en 8 a ver qué nos sale. Ahí está, ¿no? Ha conformado una plancha, digamos así, en forma cónica. Y en ese caso no la hemos centrado, pero digamos está en una forma bien distribuida. Vamos a hacer una que sí esté, a ver, en la posición. A ver, entonces lo vamos a centrar en todo. Ahí, entonces en este caso, esta sí estaría perfectamente centrada. Lo vamos a mover en el eje Z unos 1000, es decir, 1 metro. Y ahora sí, ¿no? Vamos a aplicar contorno primero, contorno segundo y aceptar. Entonces, como pueden ver, ha conformado una plancha, es decir, un cono metálico con plancha de 10 milímetros, que puede ser también reducida si gustan, ¿no? Y que nos sirve, ¿no?, de gran utilidad para justamente conformar todos los ciertos elementos industriales. Entonces, a ver, vamos a hacer una prueba con, por ejemplo, con elementos circulares. A ver, vamos a agarrar igual un cono, un elemento cónico circular. Entonces, primer contorno, segundo contorno. Aquí es donde es importante este facetado, ¿no es cierto? Este número 8 que está acá. Eso quiere decir que este círculo lo va a dividir en 8. O podría dividirse en más. A ver, vamos a hacer una prueba. Entonces, como pueden ver, ha sido creado el cono, pero el facetado es muy amplio, ¿no es cierto? O sea, muy plano. Tal vez podemos modificar. A ver si es posible. Si no, tendríamos que volver a crear el elemento. Si no, tendríamos que volver a crear. Vamos a volver hacia atrás. Volvemos atrás, ahí, ¿no? Entonces agarramos la herramienta, contorno, segundo contorno, y acá, a ver, vamos a modificar esto. Le vamos a poner el doble, 16. Entonces ha conformado un cono mejor, con mejor distribución, ¿no es cierto? Con mejor forma. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ver cómo es
como se dice, el desglose de estas piezas. A ver, vamos a eliminar, digamos, acá una vez para no generar mucha numeración. Entonces vamos a acceder a la numeración. Bueno, acá nos aparecen los diferentes elementos creados, ¿no? Ahí están. Ese sería el número 2. Entonces vamos a agarrar este elemento y vamos a proceder a hacer su desglose, ¿no? En un planito, en un plano. Aquí vamos a colocar la parte seleccionada, ok, y vamos a ver que nos ha generado un plano, a ver, con un número 005, que debe estar acá, ¿no? A ver, open, y efectivamente, ¿no? Nos ha generado un desenvolvimiento de la plancha que puede ser utilizado ya, ¿no? Para mecanizar en taller. A ver, vamos a agarrar otro elemento, por ejemplo este, y ponemos single part, ok, y nos va a generar un archivo número 6 ahí, ¿no es cierto? Entonces con esta forma se puede sacar, ¿no? Los desgloses para corte y unión de los diferentes elementos de plancha, ¿no es cierto? Hasta ahí, como pueden ver, Advanced Steel nos ofrece digamos que una variedad de herramientas para realizar el trabajo en planchas. A ver, ahora lo que sí vamos a hacer es la construcción de la tolva que les había mostrado, es decir, de este elemento, ¿no? Vamos a hacer lo más aproximado posible porque tiene también acá unas nervaduras que bueno, son elementos de rigidez, digamos así, que van a servir para la conformación de esta estructura. Entonces vamos a empezar con este modelo. Entonces vamos a hacernos todo esto lo vamos a borrar y vamos a empezar a hacer el dibujo, ¿no? Entonces básicamente esta tolva ha tenido una medida de 1,50 perdón, de 1 metro por 3, así, a una altura de 1 metro también, ¿no? Entonces vamos a esta sería la parte digamos un poquito hablando del esqueleto de la estructura, que está dividida acá tiene también, está dividida entre 6. Acá debemos dividir bueno, podemos dividir, ¿no? Con el comando div en 6. Vamos a captar el node ahí. Ahí. Y acá también tiene una división central. Entonces ahora vamos a proceder a copiar. Ahí. Esa sería la parte del digamos del esqueleto de
de la figura, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a hacer también en esta parte central vamos a proceder a dividir entonces debemos crear acá las bocas de salida. A ver, vamos a ver acá, nos hacemos rectángulos de 30 por 50. Muy grande el rectángulo. Así, y estos elementos están colocados 1 metro más abajo. Ahí. Tal vez no tanto, pero vamos a modificar. Ahí. Entonces, aquí lo que pretendemos es hacer las formas cónicas de estos elementos así, ¿no es cierto?
les decía, estos elementos vamos a convertir en secciones circulares que se presentan las patas, ¿no?, de la estructura. Vamos a buscar acá tenemos de 4 pulgadas, 4 por esta podría ser, ¿no? Así. Entonces fíjense que está tomando bastante cuerpo y forma respecto a la fotografía original. Vamos a, ¿no es cierto? Nos falta los refuerzos y a ver, vamos a continuar. En este caso vamos a borrar esto que ya no me sirve. Pero sí, aquí tengo un elemento central de refuerzo, ¿no es cierto? Así. Entonces vamos a convertirlo en un tubo de 2 pulgadas, 2, no punto, este puede ser, que estaría en esa parte. Ahí, ¿no es cierto? Aún así nos falta, por ejemplo, el sistema de refuerzos, que está hecho con unos tubos de 40 por 80. Vamos a hacer uno acá. Lo vamos a transformar en una sección dentro de nuestro catálogo de perfiles. Yo soy de cambiarlo. Ese es, ¿no? Entonces es un tubo de un rectangular de 80-40 que nos sirve de nervadura, ¿no es cierto? Y lo vamos a colocar en una posición podemos copiarlo directamente. Vamos a ver acá. Bien, entonces vamos a ubicar en una posición adecuada. Por ejemplo, ahí, ¿no? Está aparentemente cubriendo. Vamos a moverlo un poco más. Este elemento ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiarlo las veces que
¿Qué nos pide la estructura? A ver, vamos a ver. Copiar. Aquí. Ahí. Incluso al centro también. Ahora vamos a ahí, ¿no? Está tomando bastante buena forma. Entonces vamos a copiar este elemento. Acá lo vamos a rotar. Y lo vamos a colocar ahí, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a hacer un visor. Ahí. Entonces vamos a también cesar aquí esta esquina. A ver, vamos a ver. Le vamos a mover 40 por 50. Ahí. Vamos a aplicar un visor. Ahí, ¿no? Correctamente. Ahora así. Entonces tenemos ya gran avance en la forma de lo que sería esta estructura de cangilón o una tolva, digamos, de recepción de materiales de agregados de construcción. Entonces lo que vamos a hacer es bueno, estructurar. A ver, vamos a sacar unas pequeñas visualizaciones, digamos, de lo que sería los planos de esta estructura. Ahora vamos a grabar. Vamos a poner en el escritorio. Y lo que vamos a hacer es a ver, vamos a borrar esta parte también. Y es generar, ¿no? A ver unas vistas, a ver qué tal nos sale en los planos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, acá. Ha generado un plano 1. No, antes algo importante, ¿no? La numeración. La numeración es muy importante. Entonces vamos a ir a el primer plano, que nos sale de una vista de arriba. Vamos a cambiar la escala, unos 50, le vamos a poner unos 20. Eso, ¿no? Tal vez un poco más. A ver, vamos a
1.10. Ahí. Entonces vamos a generar unas cuantas vistas más. Por ejemplo, de esta vista nos cambiamos a UCS View y generamos esa, ¿no? En un plano número 2. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a copiar este elemento al plano 1. Ahí hacemos un cambio de escala. 1.10. Ahí, ¿no? Y bueno, de esa forma es que podemos ir sacando todo lo que sería la estructuración de los planos, así como un listado, digamos, de materiales.
y vamos a generar una visualización de cámara. Gracias amigos.